Doné un riñón por amor, pero meses después descubrí su increíble traición con su secretaria. José siempre había sido el pilar de su comunidad. A sus 35 años, todos en el pequeño hospital de su barrio lo conocían y lo querían. Desde niño, había aprendido lo que significaba el sacrificio al cuidar de su abuela enferma junto a su madre. Cada paciente que cruzaba la puerta era una extensión de su familia, y cada diagnóstico, un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Pero todo eso, toda su dedicación, su fe en la humanidad, se desmoronó con la llegada de Beatriz. Ella era arquitecta, brillante y apasionada por levantar comunidades a través de su trabajo. Compartían sueños en silencio, prometían futuro en las noches de risas, hasta que un día, el destino les jugó una de sus peores jugadas. Beatriz había recibido el diagnóstico de problemas renales. El mundo de José se tambaleó. La idea de perderla era un dolor insoportable. Así que, sin pensarlo, tomó la decisión más trascendental de su vida, donarle un riñón. Sin embargo, meses después, algo comenzó a cambiar. Los días se sentían pesados, el brillo en los ojos de Beatriz se desvanecía. La risa que una vez llenó su hogar se tornó escasa y distante. José intentaba encontrar respuestas en cada mirada furtiva, en cada susurro que parecía brotar de un pasado que no entendía, pero su confianza en ella era inquebrantable. Sabía que su amor podía superar cualquier obstáculo, pero el malestar crecía dentro de él, se convirtió en un compañero oscuro. Las noches eran una lucha constante. Su mente estaba cargada de dudas que lo mantenían alerta. Sufría por el desasosiego mientras su corazón intentaba aferrarse a la esperanza. Recordaba momentos de intimidad, pero también esas miradas que decían más que 1000 palabras. Se encontraba en una encrucijada, la lealtad hacia el amor que existía entre ellos chocaba con la creciente angustia de algo oculto. ¿Por qué no podía conectarse con ella como antes? Un día, mientras revisaba su teléfono en busca de un recuerdo que lo hiciera sonreír, encontró un mensaje sin leer. Su estómago se contrajo. Eran palabras de amor entre Beatriz y su secretaria, como un puñal que le atravesaba el corazón. El aire se le escapó. La traición era real y desgarradora. El sentimiento de ser un hombre que dio todo por amor se tornó en cenizas. El mundo se había oscurecido. Como pudo Beatriz, a quien le donó una parte de sí mismo, hacerle esto? Afligido, no quería sucumbir al dolor, decidió actuar. Comenzó a planear, a buscar respuestas. Cada día se volvía una lucha entre el deseo de recuperar su dignidad y el miedo de lo que había descubierto. Revisitaba escenas del pasado, descubriendo que Beatriz había tejido una red de mentiras más compleja que cualquier problema médico que había enfrentado. Sin poder dejar de pensar en lo que había perdido, en lo que se había transformado en su vida, se sumergió en un ciclo de ira y determinación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, cada conversación se volvía un interrogante, cada sonrisa de Beatriz, una máscara. José se sentía atrapado entre el amor que una vez lo llenó y el vacío que su traición había dejado. Mientras recopilaba pruebas, afloraban recuerdos de momentos compartidos, pero también la amarga realidad de una relación traicionada. En cada descubrimiento, la angustia se intensificaba. La tensión era palpable. La rabia se mezclaba con la tristeza, dejándolo en un mar de confusión. Esa noche se encontró con Beatriz, el aire estaba electrificado y el silencio resonaba entre ellos. Las palabras se planificaban en su mente, pero no podía encontrar la dirección correcta. ¿Confrontarla? ¿Perdonarla? La incertidumbre era como un ladrón en su corazón, robando la paz que había sido suya. La lucha interna escalaba, mientras José se mantenía al borde de un abismo, lidiando con la realidad de la traición que amenazaba con consumirlo.
¿Sería capaz de volver a confiar, o esta herida era demasiado profunda para superar? Las horas posteriores a la confrontación se dilataron como la noche misma. José se encontró atrapado en sus pensamientos, cada uno empujando la tristeza más allá de sus límites. La imagen de Beatriz, la mujer a quien había entregado una parte de sí mismo, se tornó en un eco doloroso. Intentó reflexionar sobre las decisiones que había tomado, el amor que había creído inquebrantable, pero una sensación de traición lo invadía como un veneno lentamente administrado. En su mente, una maraña de emociones y preguntas lo atormentaba. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Qué criaturas escondidas en las sombras había ignorado? Se dio cuenta de que había permitido que su dedicación eclipsara su juicio. En su afán por salvarla, había sacrificado no solo su riñón, sino también su dignidad. Decidido a cambiar el rumbo de su vida, José se propuso un objetivo más grande que la venganza. Comenzó a concentrarse en lo que realmente importaba, su carrera. Se dedicó en cuerpo y alma al hospital. Cada paciente era una fuente de energía revitalizante. Con cada diagnóstico que resolvía, la confianza que una vez compartió con Beatriz regresaba a su persona, lentamente pero con firmeza. Durante las semanas siguientes, su rendimiento laboral se disparó. Se convirtió en un líder natural, ganándose el respeto de sus colegas y la admiración de sus superiores. Este desahogo profesional no solo le ayudaba a olvidar, sino que además lo impulsaba a una nueva realidad. Los dulces momentos compartidos se transformaron en impulso para construir una vida donde él era el protagonista, no un mero espectador en la historia de alguien más. Sin embargo, había una herida que aún no sanaba. Las noches eran un recordatorio del vacío que Beatriz había dejado. Fue entonces que decidió confrontar sus miedos. Se unió a un club de lectura en el hospital, creyendo que la interacción podría ofrecerle una nueva perspectiva sobre su vida y su capacidad para amar nuevamente. En cada encuentro con sus colegas, se percató de la fuerza que estaba comenzando a acumular, escuchaba relatos de experiencias similares, lecciones sobre resiliencia y crecimiento personal. Por primera vez, sintió que no estaba solo en su dolor. Más tarde, en una de esas sesiones, conoció a Carla, una médica residente con una energía vibrante que iluminó la habitación. Su risa contagiosa y su espíritu de superación resonaban con el José que había olvidado. Sin saberlo, comenzó a salir de su concha. Aprendió a mirar hacia adelante, no para olvidar a Beatriz, sino para honrar su propia historia. Las llamas de la pasión profesional volvían a arder en su interior, y la autoestima comenzaba a brotar desde sus raíces más profundas. Sin embargo, una angustia se cernía sobre cada paso que daba. ¿Estaba realmente listo para permitir que alguien más se acercara a su corazón? ¿Podría superar el miedo que había surgido con la traición? Mientras trabajaba en su propio crecimiento personal, sabía que las decisiones que tomaría a partir de ahora marcarían el futuro que lo aguardaba. Un día, mientras revisaba un expediente en su oficina, descubre que Beatriz había asistido a una conferencia médica en el hospital. El anhelo y la confusión lo aprisionaron. Había llegado el momento de enfrentarla. Con su pecho latiendo fuertemente, pensó en lo que podía suceder. ¿Sería capaz de sostener la mirada de la mujer que le había roto el corazón? ¿Qué necesitaría decirle para cerrar este capítulo, no solo en la historia de él, sino también en la de su vida? La incertidumbre lo envolvía una vez más. Las risas del hospital ya no resonaban con fuerza, el peso del pasado se deslizaba hacia un inevitable encuentro. El momento de la verdad se acercaba, y José se dio cuenta de que esta era su oportunidad para reclamar lo que había perdido, su paz, su confianza y, tal vez, su lugar en el mundo de nuevo. El ambiente del hospital seguía ágil y bullicioso mientras José se preparaba para el encuentro que cambiaría su vida. Había pasado el tiempo, pero la memoria de Beatriz seguía siendo una sombra que enfriaba el calor de su nuevo enfoque personal. Sus manos temblaban levemente al revisar la agenda del día, cada hoja que pasaba era un eco de pensamientos no deseados. La incertidumbre latía en su pecho. ¿Qué buscaría en ella? Explicaciones, perdón, o tal vez la venganza disfrazada de orgullo. Al final de su turno, José concentró su mente en la reunión que había solicitado con Beatriz. Había ensayado distintas frases, pero al final, sabía que lo que realmente quería era claro, entender y, si era posible, cerrar el ciclo que había quedado abierto.
Caminó por el pasillo, buscando el salón donde se llevaría a cabo la charla médica. La cantidad de luces y el ruido de la gente lo hacían sentirse pequeño, casi como un niño perdido entre adultos impasibles. Cuando entró al salón, su mirada se encontró con la de Beatriz. El tiempo pareció detenerse. Ella estaba como siempre, elegante y segura, con una sonrisa que en un momento lo había cautivado. Sin embargo, esa misma sonrisa le pareció ahora como una máscara que ocultaba un mundo de mentiras. José se acercó, su mente abrumada por recuerdos y decepciones. Los murmullos cesaron, y el ambiente se tornó tenso, como si toda la sala estuviera esperando una revelación. «Hola, José». Su voz sonó amable, pero él sintió el desgarro interno que había llevado consigo por meses. Sintió también como el peso de su dolor se evitaba con evasivas. «No esperaba verte aquí». Había un protocolo que seguir, algo formal que debía interrumpir, pero él había llegado no para hacer las paces, sino para confrontar lo que había tolerado demasiado tiempo. «Beatriz», comenzó, «hay cosas que tenemos que hablar». Su tono era seguro, dejando caer el velo de vulnerabilidad tras él. A pesar de los nervios, la determinación emergía con fuerza. Beatriz frunció el ceño, como si temiéndose lo peor, pero quizás en su interior aún quedaba una pizca de la mujer que había amado. «¿Sobre qué?», preguntó, su mirada desviándose un segundo hacia el suelo antes de volver a elevarse con desdén. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó. Te di todo y me traicionaste». «Aún me pregunto por qué», dijo José, la voz firme pero sin rencor, más un cuestionamiento interno que una acusación. Contrario a lo que podría esperarse, sus palabras no desencadenaron una tormenta, sino más bien un silencio que envolvió la sala. Mientras ella comenzaba a hablar, José notó cómo el ciclo de búsqueda de respuestas comenzaba a desnudarse. No solo se trataba de Beatriz. En cada palabra de su explicación se reflejaban sus propias inseguridades, el sacrificio y la heroicidad que él se había autoimpuesto, las expectativas que había proyectado en su amor. Beatriz intentó seguir con su discurso, pero él interrumpió. «Lo que hiciste me cambió. Estoy aquí porque necesito cerrar esto, pero al mismo tiempo quiero aprender de esto. Cada experiencia debe conducir a un crescendo, y yo quiero que lo que pasó me haga mejor». «Eso suena», murmuró Beatriz, y sus ojos mostraron un destello de sorpresa. Diferente, José sintió que sus palabras eran como ladrillos, construyendo la base de un nuevo camino dentro de sí. La conversación con Beatriz le había dado un nuevo sentido y propósito, no solo hacia ella, sino hacia su propio crecimiento. Pero la verdad era que, aunque su vida comenzaba a tomar un giro más positivo, aún había un hilo oscuro que corría por debajo, una línea que necesitaba ser deshecha. Mientras terminó la conversación, dejó claro que su crecimiento personal era indisoluble, que ya no se dejaría arrastrar por sombras del pasado. Sin embargo, el hilo de incertidumbre seguía presente. ¿Qué tan fuerte sería esa base que estaba construyendo? Con la conversación aún retumbando en su mente, José caminó hacia la salida del salón. El eco de sus propias palabras rebotaba en su interior. «Quiero aprender de esto». El próximo paso que diera determinaría no solo el cierre con Beatriz, sino el nuevo capítulo que se estaba escribiendo en su vida. Mientras atravesaba el umbral, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Con un leve giro de cabeza, vio que era una notificación sobre un evento médico importante en el que debía participar. Intrigado, se dio cuenta de que quizás cada experiencia, desde el amor hasta el desamor, le estaba preparando para un desafío mayor en su carrera. Lo que no sabía era que esa oportunidad marcaría un antes y un después en su vida profesional. El futuro se tornaba más incierto, pero había comenzado a vislumbrar un camino. Solo quedaba el reto de saber si estaba listo para enfrentarlo. El día siguiente trajo consigo un ambiente cargado de expectativas. José despertó con la mente agitada por los ecos de su encuentro con Beatriz. El café, que solía ser su ritual matutino, perdió sabor. La rutina se sentía vacía en comparación con la intensidad emocional acumulada tras la conversación. Sin embargo, había una chispa de determinación que lo impulsaba a avanzar. Mientras se preparaba para el evento médico, una conferencia que esperaba con ansias, no pudo evitar pensar en cómo su vida se había transformado en una espiral de autodescubrimientos desde aquella ruptura.
Cada paso hacia el salón de conferencias era un recordatorio de que no solo estaba asistiendo a una charla, sino que estaba participando activamente en su crecimiento personal. Acudió al evento con el propósito de absorber conocimiento, pero también de conectar con personas que compartían su pasión por la medicina. En el hall de la entrada, se topó con varios colegas. Probó ser amigable, imponiendo una sonrisa, pero era evidente que aún lidiaba con la sombra de su pasado. En el fondo, sabía que el amor y la traición eran solo una parte del rompecabezas de su vida. Al entrar en la sala de conferencias, hizo un esfuerzo consciente por dejar atrás la negatividad. La ponencia comenzó y los oradores compartieron casos clínicos que desafiaban el status quo de sus respectivas especialidades. Cada historia resonaba en José como una invitación a reflexionar sobre su propio camino, sobre las dificultades que había superado y las que aún tenía por delante. Lo que había pasado con Beatriz no era solo un capítulo de desamor, sino un catalizador que lo había puesto en un camino de autodescubrimiento. Al escuchar sobre innovaciones médicas, sintió como su curiosidad y su deseo de aprender se avivaban. La idea de poder ser parte de un cambio en el ámbito médico fue conmovedora y despertó una pasión que había quedado dormida por mucho tiempo. Durante una de las sesiones, el orador habló sobre la importancia de la resiliencia en medicina, de cómo cada desafío presentado puede convertirse en una oportunidad para aprender y crecer. Estas palabras calaron hondo en José, pudo ver los paralelismos entre lo que escuchaba y su propia vida. Comenzó a cuestionarse cuántas veces había dejado que el dolor personal le nublara la visión de su desarrollo profesional. La última parte de la conferencia fue un taller interactivo donde los asistentes podían compartir experiencias y aprender unos de otros. José sintió que era el momento perfecto para poner en práctica lo que había reflexionado. Se unió a un grupo en el que se discutían estrategias para afrontar el estrés y la presión en el entorno médico, mientras compartía su historia, no solo sobre Beatriz, sino también sobre su motivación para seguir adelante a pesar de la traición. Notó cómo algunas de las personas le prestaban atención con empatía. Hubo un sentido de comunidad, un reconocimiento de que todos, en algún momento, habíamos lidiado con el dolor y la decepción. Al finalizar el taller, un colega se le acercó y le brindó una invitación para unirse a un proyecto de investigación. Aunque era un desafío que requeriría mucho esfuerzo, José sintió que era el próximo paso en su evolución profesional. Decidió aceptar sin dudarlo, despertando una nueva determinación en él. Los cimientos que había empezado a construir se volvían más sólidos. Salió de la conferencia con una sensación de liviandad. Había hablado, se había expuesto y había encontrado apoyo. Sin embargo, el telón de fondo de su viaje personal siguió presionando. Las emociones merecían atención, y sabía que necesitaba profundizar en su proceso de sanación. Justo cuando pensaba que había encontrado un nuevo propósito, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Podemos hablar? Hay algo que debes saber sobre Beatriz. Su corazón se detuvo un instante. La curiosidad y el temor se entrelazaban en su mente. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Qué requiriera su atención de nuevo? Con la mente en ebullición, José se dio cuenta de que el dilema no había concluido, tal vez el cierre que había anhelado seguía siendo esquivo. La vida, como siempre, tenía sus propios planes, y estaba dispuesto a enfrentarlos, sin importar las consecuencias. La mañana siguiente, el sol brillaba con una calidez que apenas penetraba el frío interior de José. Sentía que los ecos de la conferencia aún reverberaban en su mente, pero el mensaje inquietante había encontrado un lugar en su corazón que le resultaba difícil ignorar. La incertidumbre sobre Beatriz, sobre sus motivaciones y sus acciones, ocupaba una porción significativa de su pensamiento. Mientras se vestía, su mente empezó a formular preguntas que no sabía si quería responder. ¿Qué podía haberle ocurrido a Beatriz que ahora necesitaba comunicarse con él? La idea de una traición más profunda que la que ya conocía le llenaba de ansiedad. Inspirándose en la resiliencia que había aprendido recientemente, optó por redirigir su energía hacia el proyecto de investigación que había aceptado. Era un reto que podía ayudarle a enmarcar su enfoque personal y profesional. La primera reunión del equipo se desarrolló en un ambiente animado. José, pese a sus dudas, se presentó con energía.
Sus colegas estaban igualmente entusiasmados y comenzaron a compartir ideas, estudios de caso y líneas de investigación. Inmediatamente, se sintió atrapado por la dinámica de trabajo en equipo. A medida que discutían el problema que querían abordar, su mente se aclaraba. Por primera vez en días, su pasión por la medicina tomó protagonismo. Un colega se dio cuenta de su creciente entusiasmo y le preguntó sobre su historia. José dudó, pero la atmósfera de apoyo le dio el valor para hablar sobre su reciente experiencia. Sintió que compartir sus luchas con Beatriz no solo le liberaba, sino que también lo conectaba más con sus compañeros. Ellos respondieron no solo con simpatía, sino también ofreciéndole perspectivas sobre cómo sus experiencias personales habían influido en su desarrollo profesional. A medida que los días transcurrían, José se involucró más en el proyecto. Ideó estrategias para abordar el problema, aportando ideas innovadoras que sorprendían incluso a los investigadores más experimentados del equipo. El hecho de que su labor tuviera potencial para impactar positivamente en la vida de otros le generaba una motivación inigualable. Cada sesión de trabajo se convertía en una oportunidad para crecer y aprender. Sin embargo, la sombra de Beatriz seguía acechando. Una tarde, después de una intensa jornada de trabajo, se sentó solo con su laptop. La notificación del mensaje seguía sin ser abierta. La tentación de ignorar el pasado le grita a José que su enfoque debía estar en su futuro. Pero, al mismo tiempo, sentía que para poder avanzar necesitaba cerrar esas puertas ajenas a su felicidad. Finalmente, pulsó el botón para abrir el mensaje. Hablemos, decía. Su mente comenzó a visualizar diferentes escenarios, dudas y miedos convergían en su interior. La mezcla de resiliencia que había cultivado durante la conferencia se desdibujaba con cada palabra que leía en la pantalla. Realmente quería escuchar lo que Beatriz tenía que decir. Después de una breve lucha interna, respondió con un simple, ¿qué quieres decirme? La espera por su respuesta deformó sus expectativas, llenándolo de ansiedad. El futuro que había comenzado a construir, esa pasión reavivada por la medicina, amenazaba con verse turbado por la noción de su ex y sus secretos. Un par de horas después, recibió una respuesta: necesitamos hablar de lo que ocurrió el día de la operación. En ese momento, una mezcla de impotencia y determinación inundó a José. La operación en la que había donado un riñón por amor parecía estar conectada a un entramado de mentiras y consecuencias que apenas comenzaba a vislumbrar. Cuando pensó en su desarrollo personal y profesional, se dio cuenta de que el cierre emocional que tanto necesitaba no solo estaba relacionado con su relación con Beatriz, sino también con su capacidad para enfrentar su historia y el impacto que aún tenía sobre su presente. La vida le ofrecía un nuevo desafío, una confrontación inevitable con el pasado. José sabía que el momento decisivo se acercaba, la revelación que una vez le parecía lejana ahora estaba al alcance de su mano. Podría encontrar en este nuevo desafío, no solo la respuesta que buscaba, sino también la oportunidad para continuar su proceso de sanación. Con el corazón en un puño y una mente decidida, se preparó para lo que vendría, consciente de que esta era una parte crucial de su viaje hacia la autoconfianza y el crecimiento. La tarde siguiente, la luz del sol se desvanecía lentamente, reflejando la confusión en el alma de José. La reunión con Beatriz lo consumía menos por su contenido que por la carga emocional que suponía. La traición que había enfrentado y el acto radical de donar un riñón por amor se entrelazaban en su mente, formando un torbellino. Aprovechar el momento para cerrar esa herida era su única esperanza de seguir adelante. En su departamento, José intentó enfocarse en los próximos pasos del proyecto de investigación. Se sumergió en revisiones de literatura y análisis de datos, buscando la manera de distraer su mente, pero el eco de cada palabra en el mensaje de Beatriz resonaba en su interior. Su enfoque se volvió un arma de doble filo, le ayudaba a distraerse de sus miedos, pero lo mantenía encadenado al pasado. Al final de la noche, el cansancio y la inquietud se hicieron tangibles. Un llamado a la acción comenzó a gestarse en su interior, no podía permitir que sus emociones dominaran su razón. El deseo de determinar el rumbo de su vida renació, y comprendió que enfrentar a Beatriz era una parte imprescindible de su proceso de curación. Para superar la sombra que se cernía sobre su presente, debía tomar la iniciativa. En su mente, trazó un plan estratégico. Como médico, sabía que la información era poder.
Se disponía a abordar la conversación con Beatriz no solo como un encuentro personal, sino como una sesión de trabajo, con objetivos claros y un enfoque resuelto. Se repetía que no era solo un hombre herido, sino un profesional de la salud capaz de entender las ramificaciones de sus decisiones. En la noche de la cita, mientras se preparaba, se aseguró de que sus pensamientos estuviesen organizados. Tenía que hacer las preguntas correctas, buscar respuestas que le permitieran entender la verdad detrás de la traición. La ansiedad seguía corriendo por su cuerpo, pero en lugar de dejarse abrumar, la transformó en una motivación para descubrir lo que había detrás de tantos secretos. Santiago, uno de sus colegas, había mencionado la importancia de la comunicación efectiva. Decidió adoptar ese enfoque. Un par de horas después, llegó al café donde se habían citado. El ambiente era informal, pero la tensión flotaba en el aire. Al verla, una mezcla de amor y rencor lo envolvió. Estoy aquí por una razón, pensó, y se obligó a recordar su propósito. Cuando Beatriz se acercó, la sonrisa que alguna vez le había encantado ahora parecía una máscara. Era el momento de ir al grano. Necesito entender. ¿Qué pasó realmente después de la operación? Comenzó, su voz firme, aunque temblorosa. Beatriz lo miró con sorpresa, y por un segundo, decidió no ocultar sus emociones. Al fin, la confrontación que le permitiría delinear su futuro estaba en marcha. La conversación se escurrió hacia detalles que habían estado ocultos para él, revelaciones sobre lealtades y traiciones que sonaban como un eco en su memoria. Mientras más hablaba, más consciente se volvía de cómo esas revelaciones podrían redefinir su carácter personal y su trayectoria profesional. Se sintió en el umbral de un descubrimiento crucial. La descarga de emociones y verdades fue abrumadora, pero le dio una nueva perspectiva. Existía un potencial para reconstruir no solo su relación con Beatriz, sino también con su propia vida. Mientras se marchaba del café, un nuevo desafío se asentó en su pecho. El cierre emocional que tanto anhelaba aún estaba lejos. Esto lo llevaría a un viaje de introspección y decisiones difíciles. A medida que se alejaba, una pregunta lo cruzó como un relámpago. Después de saber lo que sabía, ¿podría realmente perdonar y seguir adelante? La búsqueda por la respuesta había comenzado, y con ello, el camino hacia su verdadera fortaleza personal. Las decisiones que se avecinaban podrían cambiar no solo su vida, sino también la vida de aquellos a su alrededor. La lucha interna que había creído acorralada estaba a punto de estallar en un enfrentamiento decisivo. ¿Sería capaz de enfrentar su propia verdad? La noche se había adueñado de la ciudad cuando José regresó a su departamento, pero la oscuridad a su alrededor no logró apagar la luz del determinante momento que había vivido en el café. Todavía resonaban en su mente las palabras de Beatriz, un mosaico de traiciones y justificaciones que lo mantenían alerta. La decisión de enfrentarse a su pasado había sido un primer paso, pero ahora necesitaba ir más allá. No se trataba solo de procesar la traición, sino de transformar esa experiencia en un catalizador para su desarrollo personal y profesional. Sentado en su mesa de trabajo, las notas de su proyecto de investigación se extendían como un mapa ante él. En lugar de dejarse llevar por el remolino emocional, decidió usar la intensidad de sus sentimientos para alimentar su curiosidad intelectual. En cada página, en cada dato, estaba su desafío, superar no solo la desdicha personal, sino también utilizarla como piedra angular para un futuro renovado. Santiago había oído hablar de proyectos que combinaban empatía y ciencia. Alguien tenía que abrir un camino en la medicina sensible, donde el cuidado del paciente iba más allá de lo físico. La idea lo iluminó. En su cabeza, se formó la visión de un programa que no solo tratara enfermedades, sino que también brindara apoyo emocional a quienes lo necesitaran. Para gestar ese proyecto, necesitaba más que datos y estadísticas, requería un enfoque humanístico que resonara con las vivencias de otros. La traición de Beatriz, aunque dolorosa, sería la palanca para desarrollar una comprensión más profunda hacia su futuro paciente. A la mañana siguiente, se sumergió en libros, artículos y conferencias sobre medicina comunitaria. En este proceso, descubrió no solo nuevas teorías, sino también su capacidad para cuestionarse su lugar en el mundo médico. ¿Qué significaba para él ser un médico competente? De pronto, las dimensiones de su práctica se ampliaban ante sus ojos. Cada día, su vocación se tornaba más clara,
más incisiva. El dolor se transformaba en un propósito evidente, debía sanar, tanto a otros como a sí mismo. Sin embargo, no todo iba a ser tan sencillo. El eco de su conversación con Beatriz lo perseguía, desatando momentos de duda. Enfrentar el trauma de su experiencia personal no era un camino lineal. A veces, se confundía con la autocrítica y la frustración. Esa lucha entre el deseo de avanzar y el peso de la traición le recordaba que aún quedaban muchos fantasmas por enfrentar. Su mente se debatía entre la posibilidad de abrirse emocionalmente a nuevas relaciones y la necesidad de proteger su corazón. Con el tiempo, se dio cuenta de que era fundamental integrar esas experiencias en su evolución profesional. En una conversación con Santiago, expuso su idea sobre el programa de apoyo emocional y, para su sorpresa, su colega mostró entusiasmo. Propuso un encuentro con otros profesionales interesados en la intersección entre la medicina y la salud mental. Había un potencial real para innovar en el campo hospitalario, un espacio que ya no sería únicamente para curar el cuerpo, sino también el alma. Mientras la idea tomaba forma, una certeza comenzó a brotar en José: el poder de la vulnerabilidad. Reconocía que su lucha no solo era personal, sino que podía resonar en muchos otros. Este entendimiento se convirtió en una fuente de energía que lo impulsaba a seguir adelante, a desafiar las normas establecidas y crear algo significativo. Sin embargo, había algo inquietante al horizonte. La vida siempre planteaba nuevos retos, y el camino hacia la realización de su proyecto no estaría exento de obstáculos. Mientras José soñaba con su futuro proyecto, una notificación en su teléfono lo sacó de su burbuja de optimismo. Un mensaje de Beatriz lo hizo cuestionarse: ¿sería posible reconciliar su pasado con su futuro? Con cada palabra que leía, su corazón se llenaba de tensión. El dilema de si debía permitir que Beatriz volviera a su vida se hacía cada vez más fuerte. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento podrían redefinir no solo su trabajo, sino su existencia. Mientras saboreaba la mezcla de temor y expectativa, una nueva pregunta emergió: ¿sería capaz de integrar su experiencia de traición con su deseo de sanar a otros? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y la historia de su transformación se adentraba en aguas inexploradas. José abrió los ojos a un nuevo día, y aunque el sol iluminaba su habitación, la oscuridad emocional del día anterior aún lo acompañaba. La pesada carga de la traición y la sensación de vulnerabilidad lo mantenían en un estado de alerta constante. Sin embargo, la determinación de avanzar se aferraba con fuerza a su ser. Era el momento de tomar acción, de transformar la duda en un impulso palpable hacia el futuro. Decidido a no dejar que Beatriz nublara su camino, se dirigió a la biblioteca de la universidad. Cada paso hacía eco en su mente, resonando con la idea de que el conocimiento podía ser su salvación. A medida que buceaba en libros sobre neurociencia y psicología del comportamiento, su enfoque se afilaba. La intersección de la medicina y la emocionalidad le parecía cada vez más relevante, una necesidad urgente en su entorno. A lo largo de esas horas silenciosas, se encontraba con preguntas que lo retaban a profundizar en su identidad profesional. ¿Qué significaba realmente el cuidado? La respuesta se tejía entre las páginas y los matices del dolor humano. Aquello no era solo un proyecto académico, era una extensión de sí mismo, una forma de canalizar su dolor hacia un propósito útil. José decidió que tenía que compartir su visión. Con el corazón latiendo con fuerza, se reunió con Santiago y otros colegas. Presentó su idea sobre el programa emocional, sus palabras impregnadas de pasión. A medida que exponía su perspectiva, pudo ver cómo sus compañeros reaccionaban. Algunos mostraban escepticismo, pero otros se dejaron llevar por la energía que emanaba de José. La conexión que formaba con el grupo alentaba su crecimiento, despertando un sentido renovado de comunidad profesional. El intercambio de ideas fluía, y con cada sugerencia y crítica constructiva, José se sentía más comunicado con su misión. Era como si cada intervención lo acercara más a la posibilidad de cumplir con su propósito. Sin embargo, en el fondo de su mente, la conversación fantasmal con Beatriz persistía, una sombra que amenazaba con interrumpir su enfoque. Noche tras noche, la lucha interna lo mantenía despierto. Por cada idea brillante que emergía sobre la atención emocional en el ámbito médico, un recuerdo de Beatriz surgía, amenazando con desestabilizar el progreso que había logrado.
La tentación de responder al mensaje que había recibido era fuerte, casi visceral. Finalmente, en un momento de desbordante inquietud emocional, puso su teléfono sobre la mesa. Decidió que antes de abrir la puerta a su pasado, necesitaba fortalecer su futuro. Con un renovado sentido de urgencia, comenzó a escribir un borrador formal del programa, incorporando tanto la ciencia como el toque humano que anhelaba ver en la medicina. Cada palabra en la página se sentía como un paso hacia adelante, una reafirmación de su identidad. A pesar del fuego interno que lo empujaba, todavía había una parte de él que se sentía temerosa. Contemplar la idea de sanar a otros mientras lidiaba con su propio dolor se convirtió en un viaje confuso. La dualidad de su ser se hacía cada vez más presente, el médico que quería ayudar y el hombre que lidiaba con la traición. Esa mañana, mientras se preparaba para presentar sus ideas en una conferencia académica, llegó la confirmación de que su propuesta sería discutida en un panel importante. La emoción y el miedo se entrelazaban. La oportunidad de validar su concepto representarían un hito significativo, pero al mismo tiempo, la sombra de Beatriz le recordaba que algunas dinámicas no podrían ser ignoradas. El eco de una voz familiar lo distrajo. Era Beatriz, inconspicuamente en la esquina de la sala. Su presencia, imprevista y electrizante, le robó el aliento. El momento de confrontarse con su traición y su pasado se acercaba, y con él, la posibilidad de que esa interacción impactara su motivación para avanzar. La tensión se acumulaba en el aire. Su futuro profesional y personal pendía de un hilo delgado. José se encontró preguntándose, ¿qué rumbo tomaría a partir de aquí? Ante él se dibujaban dos caminos, y el más difícil pedía ser recorrido. El pulso de José se aceleró al ver a Beatriz. Cada paso hacia ella era una confrontación con sus propios miedos, pero al mismo tiempo, sentía la presión del lugar en que se encontraba. La conferencia era un hito que podría cimentar su futuro profesional. La pregunta que lo atormentaba ahora era si podía simultáneamente lidiar con la traición y mantener su enfoque sobre la medicina emocional que tanto le apasionaba. Cuando Beatriz se acercó, una parte de él quiso huir. Pero todo lo que había trabajado, cada palabra escrita, cada revisión del programa, cobraba una importancia monumental. Ya no era solo un médico que sanaba cuerpos, se estaba convirtiendo en un arquitecto de experiencias humanas. Pero esa transformación restaba peso a su relación con Beatriz, elevándola a una especie de resentimiento latente. «Hola, José, no esperaba verte aquí», dijo ella, su mirada vagando en sus ojos, un intento vano de conectar. Él tragó saliva, sintiendo la revulsión de antiguos recuerdos mezclarse con la necesidad urgente de no dejarse influenciar por sus emociones. Ahora es un tiempo decisivo. Tengo que concentrarme, parece que resonaba su mente. Aún así, no podía evitar que las memorias de su pasado asaltaran su mente. Las noches de risas compartidas, las promesas de construir un futuro juntos, todo lo que había sembrado parecía desgastándose ante la realidad de su traición. Sus motivaciones como médico y su dolor personal chocaban en un duelo silencioso. «Me gustaría hablar contigo después de la presentación», dijo él, con una firmeza que no estaba segura si podría sostener. Con cada palabra que decía, se preguntaba si era el momento de confrontar su pasado y equipararse en sus emociones, o si debía ignorarla y tratar de reorientarse. Con Beatriz en su mente, no podría hacer justicia a su mensaje. Subió al escenario para presentar su idea, donde expertos lo esperaban con atención. La sala resonaba con un murmullo de expectativas. La presentación era su oportunidad para validar no solo su visión profesional, sino para demostrar que era más que la sombra de una traición. Sin embargo, cada mirada que recibía lo polarizaba entre el triunfo profesional y el eco de su dolor personal. Así, respiró hondo, su voz temblaba ligeramente mientras comenzaba. «Hoy quiero hablarles sobre la necesidad de integrar la atención emocional a la práctica médica», comenzó, buscando la conexión con su audiencia. Con cada diapositiva, dejó que la pasión por su trabajo dominara el ambiente. Notaba las expresiones de interés, asombro y, algunas veces, escepticismo, pero esta interacción era mucho más gratificante que cualquier conversación con Beatriz. Cada afirmación lo afianzaba más en su papel como futuro líder en medicina emocional. Al finalizar, una ovación resonó en la sala. La sensación de éxito lo envolvió,
pero no pudo sacudirse el pensamiento de Beatriz y cómo su traición había moldeado cada paso. Cuando se bajó del escenario, Chi no estaba entre los aplausos. En cambio, vio a sus colegas acercándose, emocionados por las posibilidades de colaboración. Inmediatamente, un compañero le dio la mano y lo felicitó, impulsándolo hacia futuros proyectos y alternativas. Sin embargo, la mirada de Beatriz en el fondo lo atraía, como un imán emocional al que no podía resistirse. Dentro de sí, una tormenta madura. Era una euforia momentánea, eclipsada por la incertidumbre de cómo manejar la siguiente conversación. Decidido a cerrar ese capítulo, caminó hacia donde estaba Beatriz. No era solo la traición lo que necesitaba abordar, era la esperanza de que alguna vez pudieran construir algo significativo o, al menos, resolver sus diferencias. Sin embargo, sabía que también podría ser un camino espinoso. Por favor, hablemos, dijo mientras sentía que se alineaba con su propósito. Debía decidir si estaba listo para enfrentar lo que eso significaba. Con este paso hacia Beatriz, comenzó a delinear un nuevo destino, un futuro que nunca podría haberse imaginado. La imperiosa necesidad de confrontarse con su pasado ahora parecía inevitable, y lo que podría surgir de ello era tan incierto como intrigante. ¿Podría realmente equilibrar su sanación personal mientras redescubría su misión como médico? La verdad se presentaba ante él en forma de dilema, y estaba ansioso por descubrir qué caminos podría abrir. La tensión en la sala se convirtió en un murmullo apenas audibles. José sabía que el momento había llegado, era hora de enfrentarse a Beatriz y a todo lo que su traición había traído consigo. Respiró hondo, dejando que la adrenalina se asentara, y, con determinación, caminó hacia ella. Beatriz, comenzó, su voz resonando con una firmeza que no había sentido antes. Necesitamos hablar. No solo sobre lo que ocurrió entre nosotros, sino sobre cómo me siento. La traición fue un golpe devastador y, aunque he trabajado para superarlo, la herida sigue abierta. Ella lo miró, sorprendida, pero no retrocedió. En su mirada, José vio una mezcla de arrepentimiento y temor. Años de sueños compartidos y sacrificios se desnudaban frente a su verdad, y aunque el dolor lo acompañaba, sabía que debía encontrar un espacio para sanar. Cuando te doné mi riñón, lo hice porque te amaba. Pensé que nuestro amor era fuerte, invulnerable. Sin embargo, en vez de quedarme con gratitud, me encontré traicionado. Me enfrenté a la mayor lucha de mi vida, de encontrar valor en mi profesión y en mí mismo, y, a medida que avanzaba, comprendí que el crecimiento personal era lo que realmente necesitaba. Beatriz asintió, las palabras de José comenzaban a abrir un puente de comunicación que tanto había faltado en su relación. Ella se disponía a responder, con el nudo de su pasado persiguiéndola. José, nunca quise que esto sucediera. La presión del trabajo, la inseguridad me desbordaron. La traición fue un error, pero lo que siento ahora es real y profundo. Nunca debí buscar consuelo en otra parte. Perdí el rumbo y me dejé llevar por el dolor. Mientras las palabras de Beatriz flotaban en el aire, José comenzó a sentir que su corazón se aligeraba. No era tanto el perdón lo que buscaba, sino la verdad y la autenticidad de la conexión que habían tenido. La constatación de que la traición no lo definiría, sino que se convertiría en el catalizador de su crecimiento. No puedo olvidar lo que hiciste, ni quiero hacerlo. Sin embargo, quiero aprender a soltar. Este proceso ha sido doloroso y liberador al mismo tiempo, y estoy listo para avanzar en mi vida, tanto personal como profesionalmente. Ahora sé que debo sanar, no solo a mí, sino también a otros. Sus palabras resonaron en el espacio, generando un eco de entendimiento que parecía atravesar las paredes de la sala. Beatriz tenía que comprender que su viaje sanador no requería la continuación de su relación, sino su propia reivindicación. Lo que siento por ti siempre será parte de mí, cada momento que compartimos fue real. Pero necesito dejarlo atrás para encontrar el nuevo camino que puedo forjar, uno que honre mi historia sin que esté atrapado en la sombra del pasado, finalizó José, sosteniendo la mirada de Beatriz con una confianza renovada. Ella sintió, sus ojos brillaban con lágrimas. Entiendo. Necesito también dejar este peso atrás y aprender de esto. Quiero ser mejor, no solo para mí, sino para los demás.
Con el peso de la conversación sobre sus corazones, ambos se dieron cuenta de que este encuentro no solo era un cierre, sino el inicio de un nuevo capítulo, uno donde podrían crecer por separado y encontrar lo que significaba experticia en sus respectivas vidas. José salió de la reunión con una sensación de liberación, como si 1000 cargas se hubieran desmoronado. Su transformación se había materializado en una declaración de autonomía y crecimiento, en un reconocimiento de su capacidad para perdonar, aunque no olvidar, y forjar su futuro. La experiencia dolorosa dejó un legado de fortaleza, y él estaba listo para asumir las riendas de su vida. A medida que pasaban los días, José se sumergió en su trabajo y el desarrollo de su programa de atención emocional en el hospital, el cual cobró vida a través de su pasión. La conexión que empezó a establecer con sus pacientes no solo era un reflejo de su carrera médica, sino también un testimonio de su sanación personal. Cada interacción calaba hondo, llenando un vacío que alguna vez le había parecido insalvable. Con cada historia a la que prestaba atención, con cada paciente al que ofrecía apoyo emocional, José no solo sanaba a otros, sino que sanaba su propio corazón. El ciclo de dolor se tornó en una red de empatía que se extendía más allá de su experiencia personal y le daba un nuevo propósito en su carrera. A través de su dolor, su enfoque en la medicina humanística comenzó a inspirar a sus colegas a reimaginar el cuidado médico. Un día, en una conferencia posterior donde presentó el éxito de su programa, se sintió más completo que nunca. La audiencia lo aplaudió, no solo por su propuesta, sino por su valentía de compartir su propio viaje. En ese instante, se dio cuenta de que había conquistado la lucha contra su pasado. Ya no era solo un médico que había dado un riñón por amor, era un hombre que había aprendido a levantarse después de una traición para convertirse en un faro de esperanza y transformación. Este era su logro personal específico, forjar un nuevo camino donde su historia de dolor se convirtió en una experiencia de conexión y sanación para muchos en su comunidad. Ahora, pregúntense, ¿cuántas veces han dejado que el dolor contamine su futuro? Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El camino hacia la superación personal empieza aquí, y ustedes pueden ser parte de este viaje transformador.